Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. 1. Omake. Ghislaine frunció el ceño un poco mientras observaba a Zenith. Como John estaba ocupado ultimando algunos papeles para la mudanza y estaban lidiando con el proceso práctico con el resto del grupo, la joven estaba razonablemente preocupada por estresar a la mujer que podría estar embarazada. Zenith no estaba completamente segura de eso, pero eso no impidió que Ghislaine hiciera su trabajo. Uno podría pensar que se estaba tomando esto demasiado en serio considerando que las posibilidades de que Zen se quedara embarazada en ese momento eran bajas, pero considerando la posibilidad, la mujer bestia no vio sentido en perder el tiempo y aprender a ser una buena protectora. Eso, para su disgusto, no fue ignorado por la rubia, ya que lo tomó como una oportunidad para burlarse un poco de ella. Al principio, todo era bastante inocente y Zenith la pillaba mirándola antes de reprenderla. Después, todo se complicó un poco más cuando Zen empezó a pincharla cuando estaba distraída y griega. Finalmente llegó la noche y todos se tomaron un descanso porque la mayor parte del trabajo estaba prácticamente hecho. Había que preparar 2 habitaciones más para los nuevos miembros del equipo que habían sido presentados durante la hora del almuerzo, ambos con una gran necesidad de entrenamiento en lo que respecta al manejo de la espada, y Ghislaine aprovechó esta oportunidad para limpiarse un poco. El sudor no solía ser un problema para ella, pero considerando que algunas de sus prendas se habían empapado con él, sabía que tenía que limpiarse un poco. Y ahí fue donde Zenith atacó. Distraída como estaba, las bestiales orejas de Ghislaine le dieron una advertencia momentánea antes de que la puerta se abriera y apareciera el rostro sonriente de la rubia. Lemon Yuri. Solo caricias. Fin del Lemon Yuri. Ahora, ¿qué tal si terminamos la limpieza con ese último trozo que has estado escondiendo? Ghislaine frunció el ceño y luego resopló antes de abrir las piernas. ¿Sabes que no es eso de lo que estoy hablando, tonta traviesa? Se rió Zenith, recuperando un broche y haciendo que Ghislaine gimiera. ¿Te tienes que hacerlo? Mis oídos están bien. Eso lo tengo que ver y juzgar yo, Gis. Baja la cabeza o no recibirás ningún premio al final de esto. Con un último y gran resoplido, Ghislaine se sacrificó en el mismo premio al final de ese incómodo intercambio. Por otra parte, los rasguños en la cabeza mientras te daban una almohada para el regazo seguramente hicieron que las cosas fueran maravillosas después de una tarea tediosa. Fin del Omake. Ariel quería afirmar que era una chica normal, pero teniendo en cuenta su condición de princesa y las desagradables tradiciones de la corte, sabía que incluso a su corta edad eso sería una mentira. Eso era algo que ella había aceptado desde hacía mucho tiempo como parte de su normalidad, pero que, al mismo tiempo, rechazaba porque sabía que siempre había una oportunidad de hacerlo mejor que eso. 2 eran las fuentes de su yo rebelde precoz. Primero, los tutores no podían mentirle exactamente sobre la historia y comentar cómo, en el pasado, el libertinaje que se sabía que era tradición, era de hecho algo que se volvió común a través de la manipulación de algunos nobles respetables. Entonces, el hedor del sexo, los gritos de dolor, los ruidos lascivos, todo era causado por alguien que no estaba realmente vinculado a la realeza. Eso no estuvo bien, ella podía notarlo y las cosas iban a cambiar una vez que ella estuviera verdaderamente a cargo de este infeliz reino. Sin embargo, su segunda fuente le proporcionó algo que no sabía que necesitaba: moderación. No era una palabra que Ariel prefiriera escuchar en ocasiones, pero las muchas historias que le contaba el amable caballero Ser John Bucharin siempre la tenían atrapada y pensando. ¿Y si iba demasiado lejos? Seguro que tenía buenas razones para aprobar los cambios, pero cuando se convierte el cambio en algo demasiado desagradable para aceptarlo. La princesa comprendió rápidamente que, si quería ser querida por quienes apoyarían sus cambios, necesitaba complacerse a sí misma y complacer a los demás en general. Por ejemplo, hacer algo por los mismos campesinos a los que su familia despreciaba. Personas que, por supuesto, no significaban nada individualmente, pero que importaban inmensamente como un todo dentro del reino. Al fin y al cabo, ¿qué clase de gobernante puede considerarse como tal sin súbditos? Sí, el gobernante y el pueblo importaban, no los nobles ni los tontos que se atrevieron a adquirir vínculos a través de ella en la familia real. Tontos, tontos, tontos. Pero si bien la paciencia sería un factor clave en su educación, en su etiqueta, también era cierto que la inacción no formaba parte de la personalidad de la princesa Ariel Anemoy Asura.
Y así, un día, su paciencia se quebró bajo un grado de calumnia que realmente sacó lo peor de ella. Incluso cuando era niña, siempre se la notaba como una persona vengativa. No había nada malo en devolver el fuego al fuego, y la indignación se correspondía con indignación. Un grupo de apóstoles que adoraban al Dios de la humanidad había rogado y, presionando a algunos nobles, había obtenido los medios para buscar una audiencia ante el rey. Desde su anterior juego de poder, como lo llamaba su padre, Ariel había estado presente para escuchar más sobre cómo manejar un reino. A veces le gustaba cómo gobernaba su padre, pero también estaba segura de que su padre también estaba haciendo un esfuerzo por no ser demasiado duro mientras ella estaba cerca, ya que era, bueno, su pequeña niña. Este caso llamó su atención por una razón muy específica. Su Alteza, le solicitamos que atienda la demanda del pueblo y condene al hombre conocido como Juan Bujarín como el diablo y a sus seguidores considerados enemigos del Estado por la ley y la fe, habló la figura principal de los tontos con capa. Su solemnidad provocó una inmensa frustración en todos los que estaban a su alrededor. ¿Qué? Ariel chilló sorprendida, con los ojos bien abiertos y su furia hirviente magistralmente oculta hasta el punto de que el idiota jefe no se dio cuenta de por qué tuvo ese pequeño arrebato. Oh, bella princesa, nuestro señor habló con gravedad en su voz. Fue herido por alguien que no buscaba el mejoramiento de la humanidad, sino su condenación, un nuevo Laplace. Eso fue absolutamente desconcertante. Llamar a ese buen hombre el nuevo Laplace era quizás el insulto más horrendo que podía esperar de alguien. Sin embargo, no había ninguna señal de broma. Ese tonto realmente creía en las groserías que estaba soltando. El rey tarareó. ¿Y tienes pruebas de tal afirmación? Ser John Bucharin goza de mi confianza, algo que nunca le otorgaría hasta estar seguro de la honradez de alguien. Había hierro en la voz del gobernante. El rey había adquirido una mayor conciencia desde hacía mucho tiempo de cuántos nobles estarían dispuestos a usar cualquier cosa para usurparle el poder. La paranoia era lo más adecuado en esta reunión tan confusa, y Ariel se alegró de que su padre tuviera la cantidad adecuada de conciencia para no dejar que nada de eso lo manipulara. Una criatura engañosa, mi señor, y que fue considerada por el Dios de la humanidad como enemiga de la humanidad. Ariel sintió que su irritación finalmente se disipaba. Mi querido padre pidió pruebas, no palabras. El anciano apóstol pareció sorprendido por esta respuesta. Señorita, esto no es una manera de... Vienes aquí, buscando una audiencia ante mi padre, difamas a alguien que mi padre, el rey, y yo consideramos una buena persona y, sin embargo, ¿nos pides que simplemente lo creamos? Su lengua afilada estaba bien afilada para esta oportunidad. Dime, ¿sabes que las leyes creadas para controlar a los mentirosos horribles como tú no pueden ser detenidas por calumnias religiosas? Lo sé, señorita, pero hasta el momento no se ha dicho ninguna mentira. Entonces, según tu opinión, espetó ella sin mucho entusiasmo, decidiste poner en tela de juicio la confianza del propio gobernante, considerar que también era una opinión equivocada y luego pretender que todas esas afirmaciones pueden ser absueltas por razones religiosas y no por afirmaciones que puedan verificarse. Lucario novelas ligeras. En lugar de responder a esto, el anciano rezó rápidamente. O lo que parecía una oración cuando Ariel sintió que algo se revolvía en su estómago. El miedo la instaba a tensarse porque algo no se sentía bien y, antes de que se diera cuenta, se formó una barrera plateada a su alrededor y se manifestó justo a tiempo para protegerla de una capa de oscuridad previamente invisible y ahora visible que no logró eludir el escudo. De la misma manera, esto también sucedió con su padre, con otra barrera formándose y deteniendo ese ataque. No pasó mucho tiempo antes de que los guardias entraran corriendo y capturaran a los apóstoles. Su líder parecía absolutamente atónito por lo que acababa de suceder, lo mismo que Ariel, ya que no esperaba que esto sucediera, el ataque y la barrera. Al mirarse a sí misma, notó el collar en forma de cruz que su padre había ordenado que muchos llevaran consigo, con pequeños grabados brillantes en el medio. Era la fuente del hechizo protector. ¿Cómo? ¿Esta oración nunca había fallado antes? Exclamó el viejo tonto y el rey sonrió. Hasta ahora. Te sorprendería lo que Midis ha descubierto sobre tu dios. El ataque a la boda de Ser John Bucharin fue la prueba final para que yo cimentara mis sospechas. No albergaré a ningún adorador malicioso, ni inclinaré mi cabeza ante las demandas de una deidad falsa.
A partir de ahora, el culto de Itogami será tildado de herético y digno de condena por un intento de asalto a la familia real y un intento de hacer cumplir la voluntad de una deidad falsa sobre el imperio de la ley del reino Asura. Porque así lo decreto. Se escucharon algunos gritos e intentos de separarse del grupo de guardias, pero todos los seguidores fueron retirados de la sala del trono y Ariel le dirigió a su padre una mirada perpleja, que fue respondida con una sonrisa. Desde lo que pasó con Ser Bucarin, he reflexionado más sobre cuestiones de temática religiosa. Este libro que me regalaron unos hombres piadosos de Milis me ha resultado esclarecedor. Estoy seguro de que a usted también le gustará. Es imperfecto e incompleto, por supuesto, pero muchas de las lecciones que allí se enseñan fueron interpretadas por ese mismo hombre, Ser Bucarin. El pequeño tomo pronto reposó sobre su regazo. La nueva Biblia. Algo le decía que el contenido, al igual que el contenido, iba a tener algunos elementos interesantes de los que aprender. Por desgracia, lo que realmente agradó a Ariel fue cuando su padre le preguntó si quería salir a ver el mercado local con él. El libro lo había instado a reducir sus pecados en aras de criar a su heredero después de todo. La proclamación indirecta no pasó desapercibida para Ariel, y la niña le sonrió mientras asentía ante la oferta. Resolver este problema no era algo que se pudiera hacer en unos pocos años, pero ahora iba a ser más posible que nunca. A su debido tiempo. Había pasado una semana desde que John regresó a casa y Ghislaine se sintió tranquila con el hecho de que las cosas se habían vuelto más fáciles para ella. No solo podía contar con más personas para vigilar su hogar, sino que también recibió lo que había estado esperando en la cama de su compañero. Estaba feliz. Pero también aburrida. Muy aburrida. No era el tipo de aburrimiento que el entrenamiento normal podía solucionar y, cuando Ghislaine le hizo saber ese pensamiento a John, él le ofreció algo que la dejó en un estado mental muy peculiar. Y cambió de lugar por un tiempo mientras hacía el viaje para llegar a la casa propiedad de la familia Boreas Greirat. Allí, Philip y su esposa, Hilda, la recibieron efusivamente. Philip era alguien a quien recordaba de hace aproximadamente un año y el hombre estaba bastante feliz de que su antigua oferta hubiera sido tomada en consideración. ¿La oferta? La mujer bestia tenía que entrenar a la hija de la pareja. Ghislaine no era maestra, eso era lo que sentía sobre este asunto a pesar de haber demostrado ya a través de sus recientes incorporaciones al grupo que podía encargarse de algo de enseñanza. La situación era diferente, por eso refutó los muchos defectos de su primer argumento, ya que se sentía incapaz de decir no a esta misma situación. La solicitud de aprendizaje para Eris Greirat había sido una sorpresa. Ella esperaba una niña malcriada y, si bien ese era el caso hasta cierto punto, la pura crueldad de la pequeña pelirroja la había tomado por sorpresa. La niña exasperante era una plaga, y eso es divertido porque vino de alguien que admitió descaradamente haber tenido un comportamiento terrible cuando era niña. Eris se destacó para ella de una manera diferente, ya que tenía dos problemas arraigados en su mente. 1, estaba demasiado enojada y nadie la ayudó a encontrar alivio en eso. 2, sus padres la estaban malcriando y aún más su abuelo, lo que, a su vez, hizo que la pelirroja fuera propensa a copiar algunos de los malos modales del antiguo Sauros Greirat. A Ghislaine no le importó mucho, ya que sabía que no haría falta mucho para solucionar esos problemas. No era nada nuevo, teniendo en cuenta que ella misma había estado en ese estado mental y, aunque no era una experta absoluta en ese tema, podía dar algunos consejos razonables sobre cómo agudizar esa mente para que fuera algo mejor. Entonces, antes de comenzar cualquier tipo de entrenamiento, Ghislaine pidió una cosa. Me gustaría hablar primero con ella, si es posible. La petición fue concedida fácilmente y las dos se quedaron en una habitación cerca del patio interior de la mansión. Después de que sus padres se fueron, el rostro de Eris mostró una mueca de disgusto. Hubo un pequeño malentendido cuando comenzó a hacerle exigencias a Ghislaine sobre cómo quería ser entrenada y por qué, pero Ghislaine simplemente la miró y escuchó, conteniendo un resoplido divertido ante la absurda arrogancia de esta niña. Y una vez que eso terminó, la mujer bestia dijo una dura verdad. No veo por qué debería entrenar a alguien como tú. Esas fueron las palabras adecuadas para irritar y sorprender a la muchacha y obtener una respuesta dura. Porque mis padres te contrataron. No lo hicieron. Me ofrecieron el trabajo y todavía no he firmado ningún documento que confirme mi compromiso, replicó la mujer de cabello plateado, haciendo a un lado fácilmente el tono de la chica con esa respuesta. Entonces, ¿qué puedes ofrecer que los demás no tengan?
Yo soy fuerte. Lo que significa que no necesitarías entrenamiento. Ghislaine siguió respondiendo, destrozando el argumento de la chica. Puede parecer demasiado, pero ella sabía que tenía que frenar con dureza este comportamiento de inmediato si realmente quería entrenar a esta mocosa. Dicha mocosa estaba temblando en ese momento, aparentemente enfadada, pero también molesta. Ghislaine estaba preparada cuando la niña se abalanzó sobre ella y la agarró por el cuello en el aire. Los ojos de la pelirroja estaban muy abiertos y forcejeó en un esfuerzo por liberarse a ese agarre, esperando ser estrangulada por la mujer bestia, pero Ghislaine se quedó quieta y la abrazó con la suficiente fuerza para que no fuera demasiado incómoda y no doliera en absoluto. Después de un rato, la rabiosa lucha cesó y Eris recurrió a mirarla con enojo una vez más. Esta vez, sin embargo, las lágrimas se habían acumulado en el borde de sus ojos, mostrando que, a pesar de sus mejores esfuerzos, la pelirroja no era tan fuerte como ella quería creer. Si tengo que entrenarte, lo haré si eres honesto contigo mismo y me dices la verdad. No le daré clases a un mentiroso o a un completo tonto que no está dispuesto a desprenderse de sus defectos. No me importa cómo busques vivir tu vida, ignorando tus propios problemas y pintándote a ti mismo bajo una luz que no representas. Sin embargo, como aprendiz, recibirás ayuda para alcanzar la cima que buscas. Pero solo si deseas hacerlo y asumiendo las tareas para ser excelente. No acepto a los que se rinden. Las lágrimas todavía estaban allí, pero el momento de temblor de labios terminó tan pronto como Ghislaine terminó de hablar. Yo quiero eso. ¿Qué deseas? Quiero ser grande. Proclamó Eris. Yo quiero ser mejor. Ghislaine sonrió un poco. Entonces, con eso en mente, te haré grande. Te haré mejor. A partir de ese mismo día, se formó un acuerdo entre estos dos, uno que definiría el crecimiento y el ascenso de una nueva espadachina que llevaría el nombre Greirat. La magia del agua es una forma de magia muy peculiar. Roxy no lo aprendió con la intención de usarlo en un factor desagradable, ya que su sueño era aprender magia por el mero hecho de aprender, no para ser más fuerte que alguien, no. Mejor. La migurdiana había pasado por suficiente racismo en su vida como para saber que esa no era la manera de resolverlo. El respeto no lo dicta la fuerza, sino el ejemplo. Pero hay momentos en que esta misma lección tuvo que dejarse de lado porque las necesidades de muchos habían sido derrotadas por un breve período de tiempo. Como ahora, mientras observaba el duro trabajo del que ella y el Inalise eran responsables. El silencio los recibió sombríamente ahora, pero era mucho más fuerte de lo que ella esperaba cuando llegaron allí por primera vez. Rastrear a GS era una especie de deber personal que asumió con Ellie. La elfa tenía sus propias razones para odiar a su antiguo compañero, ya que su traición significaba más a largo plazo. Habían sido amigos, habían sido confidentes de secretos y esa confianza se había roto. Si bien el Inalise no lo demostró, Roxy pudo ver cómo sus expresiones habituales tendían a convertirse en ceños fruncidos con más frecuencia de lo habitual, un detalle que la elfa se esforzaba por mantener alejado de la chica de cabello azul, pero que la migurdiana notó e hizo una mueca. Fue una venganza mezquina, pero no era como si su propia razón fuera mejor que eso. Es cierto que GS había sido un amigo, un hombre poco común en el que Roxy también confiaba, pero no tanto como en Ellie. Sin embargo, el problema con ella era cómo se desarrolló todo. Había pistas que Roxy había ignorado a propósito porque nunca habría sospechado que GS tuviera ese tipo de planes. Claro, no eran tan cercanos, pero ella siempre se enorgullecía de ser alguien que podía distinguir a las personas buenas de las malas. Esta se le escapó de las manos y causó un gran revuelo que, en última instancia, podría haber terminado mucho peor. Por eso, para redimir esa complacencia suya, se unió a la cacería y estaba ansiosa por ver que terminara en un momento elegante. Tenía un futuro sobrino/sobrina con quien jugar y no había forma de que se lo perdiera. Su viaje los llevó al sur, de regreso al reino Asura, y luego al este, atravesando tiempos turbulentos para el reino debido a los enfrentamientos religiosos que se desarrollaban en estas áreas. Tuvieron que esquivar bandidos y fanáticos, y los sirvientes de Itogami presentaron obstáculos de vez en cuando, pero finalmente no pudieron evitar que llegaran a los muros más seguros del reino Shiron. Allí fue donde comenzó su búsqueda, ya que había rumores de que los fanáticos habían estado acosando las rutas comerciales de los reinos cerca de la zona de conflictos.
Los lugareños habían abandonado hacía tiempo el escenario de muchos campos de batalla de los numerosos países del continente central por considerarlo demasiado hostil para que pudieran llevar una vida pacífica. Aún así, a Roxy, el lugar no le parecía una buena idea para establecer su base. Poco a poco, empezó a estudiar cómo era posible que estuvieran operando en esa zona cuando no se podía establecer ninguna base conocida sin enfrentarse a una actividad monstruosa que pudiera interrumpir las operaciones. Una larga investigación que duró aproximadamente una semana y media finalmente le permitió aclarar el asunto. La base existía junto a la zona de conflictos. Esta idea fue confirmada por los exploradores del reino que notaron que barcos desconocidos partían del norte y se dirigían al este. Tal visión puede no significar mucho, pero fue suficiente para justificar una investigación adecuada. Por eso los dos aventureros reanudaron su búsqueda y, esta vez, encontraron la confirmación de sus sospechas a través de una emboscada preparada por un solo individuo. En un momento estaban caminando y al siguiente Linalis se dio la vuelta de repente y usó su escudo marrón para proteger a Roxy de un ataque por detrás. La figura era familiar a pesar de que estaba encapuchada y tenía el rostro oculto por una máscara. Gansos, saludó el Linalis con frialdad y el hombre suspiró. Eli, ya no tienes ese privilegio, reprendió la elfa con dureza, mostrando un odio bastante inusual en ella. Por favor, muere. Temo que los planes de mi dios no me permitan morir todavía, anunció GS con un tono sarcástico pero triste. Pero esto me hace preguntarme, ¿cómo es posible que sean solo ustedes dos? Quería visitarte. Por cortesía, obviamente, insistió Eli, mostrando más amargura ante el intercambio. Además, es mejor para John no tener que matarte como el perro que eres. Oh, apuesto a que no es eso lo que dijo. De hecho, tengo la sensación de que estás haciendo todo esto porque no quieres que te priven de la alegría de matarme, Eli. ¿Debería darte vergüenza? El coraje de mostrarse complaciente con el elfo resultó ser peligroso, ya que, si bien GS era más rápido, el equipo de Linalis le permitía mantener el ritmo suficiente para empujar al nucadiano. No fue suficiente para vencerlo, pero la conversación terminó en un choque silencioso y furioso de espadas y chispas. Roxy intentó ayudar curando a Elinalise, sabiendo que usar otros hechizos llevaría tiempo y potencialmente golpearía a su única aliada en ese momento. La escaramuza fue intensa, hasta el punto en que los nervios de la migurdiana ardían por la cantidad de maná que estaba usando Y. Entonces algo cambió. Lucario, novelas ligeras. Para distraer a la elfa, se pateó un poco de tierra hacia arriba, golpeando un poco la cara de Eli y ganando ventaja mientras sacaba una pequeña daga con la que golpeaba el brazo de la elfa. Le provocó una herida superficial, pero Roxy sabía que no debía pensar que el cuchillo no tenía veneno. Aún así, GS no perdió tiempo en salir corriendo del alcance de Elinalis en un intento de abalanzarse sobre la migurdiana, sabiendo que ella era esencial para mantener viva la pelea. Lo siento, Roxy. Su pecado fue la complacencia, al igual que el de ella. Pero Roxy no estaba desprevenida. El tiempo y el esfuerzo que había dedicado a entrenar su habilidad para luchar le habían proporcionado los medios para aprender hechizos alternativos para usar el agua en su propio beneficio. Sin embargo, lo que él no consideró fue que la propia inacción de Roxy estaba impulsada por la presencia de un aliado cerca de él que podría haberle quitado el hechizo que ahora le estaba lanzando. El sudor era agua, y GS había estado sudando profusamente debido a su atuendo y al intenso choque, por lo que tenía agua sobre él que podría verse influenciada si él le empujaba algo de su energía. Ella lo sostuvo hasta que GS estuvo lo suficientemente cerca y luego el hombre se detuvo. Su cuerpo estaba rígido y congelado, su postura tensa cuando vio que su carrera se interrumpía. Y fue una interrupción suficiente para que el stroke de Elinalis se precipitara desde atrás y le cortara la cabeza del cuerpo. La sangre brotó brevemente, lo que provocó que una fuente de un rojo espantoso salpicara el suelo y formara un charco debajo del armazón ahora derrumbado. Antes de que Roxy pudiera hacer o decir algo, se tensó cuando Eli usó repentinamente su magia para quemar la cabeza y el cadáver hasta convertirlos en cenizas antes de usar la magia del viento para esparcir lo que quedaba al viento. Se hizo el silencio y la elfa se derrumbó un poco mientras el veneno aún circulaba por su torrente sanguíneo. Te tengo, murmuró Roxy, finalmente usando un hechizo de agua para limpiar la herida antes de proporcionarle a la mujer un antídoto y más magia para lidiar con el veneno. El tiempo pasó y la irritación de Elinalis se disminuyó. Algo en eso se sentía extraño. Claro, tenía una buena razón para estar enojada, pero...
Roxy se dio cuenta de que había algo más rondando la mente de la elfa en ese momento. Aún así, no intercambiaron palabras y se tomaron un breve descanso antes de que el Inalise le recordara que su trabajo aún no había terminado. Aún hay un grupo de fanáticos con los que lidiar. Roxy asintió y supo que su viaje estaba a punto de terminar, pero tenía la sensación de que Ellie estaba deseando algo más. Era un presentimiento y no algo que estuviera dispuesta a ignorar. Debido a la traición de GS, la chica de cabello azul ya no estaba dispuesta a ignorar este tipo de detalles y siguió de cerca a Ellie durante el resto de su misión. Limpiar el campamento fue bastante sencillo, ya que los fanáticos eran en su mayoría civiles con malas intenciones y sin entrenamiento en el manejo de armas. La batalla fue breve, pero la preparación puesta detrás de la organización de esta base fue, extrañamente, perfecta. Los recursos utilizados fueron un poco más allá del alcance de los intercambios de los comerciantes locales. Roxy estaba segura de que parte de la madera utilizada provenía del territorio Hobbit, y era el tipo de material que el continente central no estaba destinado a transportar. Tal vez entre los nobles, pero los comerciantes más ricos tenían un séquito suficiente para proteger sus mercancías de cualquiera que asaltara sus caravanas. Entonces, ¿qué está pasando? Luego, una vez que se calmó el polvo, Roxy pudo encontrar una respuesta a través de lo que encontró en lo que ella pudo ver que había sido la propia oficina de GS. Mapas y documentos, infames. Los fanáticos han estado atacando y saqueando los suministros de los comerciantes de la zona y enviándolos al mar. No, Roxy intervino con sus propios pensamientos, no iban solo al mar, iban al medio del mar central hacia un lugar desconocido. Una cosa que el Inalise no vio en esos mapas cuando los encontró fue precisamente lo que la chica más pequeña vio después de estudiar el mapa del mundo conocido durante tanto tiempo. La etiqueta mapa del mundo ahora estaba colocada en otra sección, revelando una isla que ningún mapa que ella hubiera estudiado jamás mostraba. Allá. Esa isla, llamada Elysium por el periódico, era donde podría estar el feudo de Itogami. Una posición central, una buena base de operaciones para estar observando los asuntos del mundo y manipular las cosas desde lejos y sin ser notada. Aún así, durante su lectura, notó que Ellie miraba por la ventana cercana, ansiosa como si estuviera esperando la llegada de alguien y. Quienquiera que estuviera esperando, ya estaba allí. El primero era bastante imponente, se alzaba imponente y, sin embargo, exhibía un aura bastante opresiva que puso aún más nerviosa a Roxy mientras lo miraba a la cara. Simplemente no confiaba en este individuo, como si su instinto básico le dijera que huyera o peleara con él. Fue solo por pura voluntad y falta de malicia genuina que Roxy se contuvo. Lo mismo no se extendió a el Inalise cuando encabezó al dúo para encontrarse con el hombre alto de cabello plateado y. La chica de cabello oscuro con máscara a su lado. Ha pasado un tiempo ya, ¿no es así, Lord Orsted? Realmente lo fue, Dragonroad. ¿Qué? Los bosques de la región de Fitoa son algunos de los paisajes naturales más bellos que he disfrutado. Entonces, es bastante frustrante cuando su belleza se vio empañada por circunstancias inesperadas que Roxy y el Inalise trajeron en su camino de regreso a nuestro nuevo hogar. GS estaba muerto y los muchos seguidores de Itogami se estaban dispersando debido a lo precarias que eran sus posiciones. Además, teníamos una ubicación para verificar dónde Itogami pudo haber establecido su base de poder y. Había mucho que hacer, pero aún más que decir. Roxy y Ellie habían vuelto a la casa para comprobar cómo estaban las cosas, trayendo consigo a una nueva amiga que habían hecho. Nanaoshi Shizuka, otra víctima de Isekai, pero esta fue traída allí por alguien diferente a mí. El hombre que me quedó para contarme más sobre esta situación fue Orsted y. Él era el dios dragón actual. No necesito entrenar con él para saber que podría haberme derrotado con facilidad si hubiera llegado el momento de pelear, y por eso, aunque me sentía un poco incómodo ante la idea de que me convencieran para entablar una conversación con un completo extraño, seguí adelante para evitar que la situación empeorara. Sin embargo, hay que decir que esta conversación fue esclarecedora y terrible al mismo tiempo. Se sorprendió cuando me presenté ante él de manera bastante neutral, llegando incluso a preguntarme cómo era posible que no lo odiara. Ese comentario me desconcertó bastante, pero me explicó por qué estaba seguro de que lo habría odiado. Estoy condenado a ser odiado por todos los seres vivos. A ti no te afecta. ¿Cómo? Bueno, la pista estaba ligada a la propia Shizuka.
Ella tampoco se vio influenciada por la maldición, por lo que estaba claro que la maldición por la que Ørsted fue influenciado no era otra que la que se limitaba a todos los seres existentes que descendían de aquellos afectados por el objetivo secundario de la maldición. ¿Pero cómo? ¿Qué sería diferente? La pregunta era justa, pero tenía una idea de por qué era así. Eso es porque Shizuka y yo venimos de un mundo donde el dios humano está vivo. Pero eso no tendría mucho sentido ya que Itogami aparece como él. El hombre alto levantó la mirada sorprendido. ¿Estás diciendo que el dios humano no ha sido asesinado por Itogami? La insinuación no fue inesperada y tenía un fundamento terrible. Si Dios no está muerto, ¿qué le pasó? Era temprano en la mañana, por lo que no estaba exactamente en mi mejor momento para manejar este tipo de conversaciones, pero, poco a poco estaba recordando algunos pensamientos sobre lo que podía recordar de la religión hasta el punto de extraer algunas teorías sobre el tema. Quizás no estaba allí para empezar, señalé, lanzando una nueva suposición, pero teniendo algún mérito que demostrar. Las diversas herramientas religiosas que se han encargado en las últimas semanas, si Dios estuviera muerto, entonces no tendrían la eficacia que tienen ahora. ¿Y el Longinus? La lanza, interrumpió Ørsted. El arma que lastimó a Itogami. ¿Cómo logró lastimarlo? Es un arma sagrada. Una de las responsables de herir al Hijo de Dios de donde yo vengo, respondí lentamente. Pero no es solo eso, ya que la lanza se llama Longinus por el hombre que la usó durante esa ejecución, era el alivio del dolor a través de una muerte esperada, estaba destinada a hacer su trabajo, por lo que posiblemente estaba preparada para la situación y Longinus se convertiría en un santo por eso. ¿Por qué? ¿Por qué un asesino del propio hijo del dios humano sería bendecido con tal título? Ofrecí una pequeña sonrisa ante ese pensamiento confuso, pero pude entender su punto sin un contexto definitivo para explicar las cosas. Eso se debe a lo que él mismo representaba. Un soldado ciego que no juzgaba por las apariencias ni por las palabras, sino que confiaba en la justicia por la que se le había dado la razón. Era ciego, pero, se dio cuenta, justo cuando se preparaba para pasar por el procedimiento estándar, de que no estaba tratando con un simple criminal como muchos lo habrían visto en ese momento, sino con el Hijo de Dios. Entonces, ¿la lanza ahora está destinada a matar dioses? No sacudí la cabeza. Está destinado a ser utilizado contra aquellos contra quienes fue bendecido. En este caso, Itogami es el indicado. Aún no explica una cosa. ¿Cómo llegó a existir Itogami? ¿Cómo logró hacerse pasar por el dios humano durante tanto tiempo y por qué mantuvo esta falsa apariencia durante tanto tiempo? Bajé la cabeza. Eso es porque Itogami, o Lucifer, no siempre fue un monstruo. La mejor creación de Dios, lo suficiente para ser bendecida por él como alguien que habría reclamado el gobierno sobre el mundo del que Shizuka y yo venimos, pero, en última instancia, nos encontró a los humanos como detestables. ¿Qué? Él nos odiaba. ¿No es irónico? Él nos odiaba a los humanos a pesar de que ahora somos el dios humano, respondí ante la propia sorpresa de Ørsted. Después de todo, esto fue prácticamente un puñetazo en el estómago debido a lo inesperado que fue. Nunca entendió por qué Dios nos dio amor cuando no éramos tan perfectos como Él alguna vez lo fue. Que encontró que el amor que recibió de Él era insuficiente y que quería más de Él. Dijiste Él una vez lo fue. Suspiré. Lucifer fue una vez un ángel. El dios humano los creó como los que vivían en el cielo, su propio reino sobre los cielos. Lucifer era el más dotado de todos y recibió elogios por ello, pero luego fue golpeado por lo que Dios consideró digno de condenación. El orgullo. Tanto orgullo que planeó la conquista del cielo e intentó usurpar al dios humano. Y lo logró, adivinó usted, pero se detuvo porque mi expresión no coincidía con eso. Entonces eso no tiene ningún sentido. Puede ser. La historia está a punto de terminar, admití, y ahora me daba cuenta de lo que podía estar pasando. Dios arrojó a Lucifer a la tierra, y su caída provocó la creación de un enorme agujero en el infierno, el dominio donde residen las almas pecadoras y los demonios humanos. Y creo que es ahí donde pudo haber escapado. Su cuerpo todavía está allí, es el alma la que partió de ese lugar. Sus ojos se abrieron de par en par. Es por eso que no se le puede hacer daño por medios normales. Él no tiene un cuerpo real, lo que también significa que, si lo matan aquí, simplemente regresará a su prisión actual y, esta vez, no podrá salir de ella. Ya veo, pero no podemos estar seguros de esto a menos que le saquemos la verdad.
Asentí con la cabeza, sabiendo que todo esto era hipotético, pero encajaría perfectamente en el asunto. Aún así, después de haber debatido ese tema durante tanto tiempo, decidí abordar otro que me llamó la atención. ¿Cómo se conocieron tú y el Inalise? Pregunté y Ormsted parecía sorprendido pero dispuesto a hablar de ello. Era amiga de mi hermano adoptivo. Trabajó como su asistente en lo que se refiere a investigación mágica. Nunca hubiera pensado que el Inalise encontraría una manera de trabajar con un miembro de la tribu dragón. Es inteligente, pero ¿no es eso un poco fuera del alcance de un elfo? Insistí, un poco confundido por esto. La tribu dragón rara vez contrataba a alguien más allá de su propio grupo. Entonces, algo tuvo que haber sucedido para... Mi hermano adoptivo no era un dragón. Oh. Era un hombre en el que mis padres confiaban y al que aprendí a respetar mucho. Sin embargo, también estaba obsesionado con la culpa. Trataba de arreglarse a sí mismo, de corregir los defectos que tenía, pero solo empeoró las cosas para muchos. Me pareció que estaba jugando con el tema, pero al final me dio la respuesta que necesitaba. ¿Cómo se llamaba? Laplace. Lucario novelas ligeras. Lo siento, creo que escuché mal. ¿La Plata? Laplace respondió secamente. Su nombre era Laplace, e incluso ahora existe como el dios de la técnica Laplace y su otro yo, el dios demonio Laplace. Oh, ¿cómo? Exclamé a medias. Sé que el dios demonio Laplace era una entidad maligna, ¿cómo es que esto? Necesito contexto. Él asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Laplace alguna vez fue un solo individuo y también intentó luchar contra Itogami, pero, el dios de la lucha lo dividió. ¿Por qué? Fruncí el ceño, ¿por qué diablos entraría el dios de la lucha en esa ecuación? El primer dios luchador, contra quien luchó, es un apóstol de Itogami. Oh, mierda. ¿Existe alguna posibilidad real de que eso sea un problema? No. Él no participará en esto. Fruncí el ceño. ¿Cómo puedes saberlo? Está ocupado. Su esposa ha estado luchando con algunos problemas debido a la nueva ola de adoradores de Itogami que intentan impulsar una retórica antidemonio. Eso es interesante. ¿Por qué es así? Creo que está intentando sacrificar a algunos de sus seguidores para aprovecharse a esa gente de Midis que está sentada en el banquillo y que está dispuesta a acoger a los demonios en su seno. El debate sigue abierto, pero esto podría salir bien o muy mal, añadí. He estado siguiendo eso, pero no esperaba que él también estuviera investigando esa situación. Me giré hacia un lado, mirando mi casa. ¿Cuál es entonces el ángulo de ataque? Lo mejor sería que se seleccionara un puñado de personas de confianza. También te sugiero que lleves a tu esposa allí. Me tensé y fruncí el ceño. ¿Por qué? Ella es la que lleva en su seno a tu hijo. Lo mismo ocurre con tu otra amante, aquella con la que no compartes un título marital, pero que ahora lleva tu sangre en su seno. ¿Ghislaine está embarazada? Él pareció un poco confundido ante esto, luego extrañamente volvió su mirada hacia sus pies. Felicitaciones. ¿Eso fue vergüenza? ¿En realidad, Ghislaine está embarazada? Esa fue una buena noticia y me estaba perdiendo el punto. ¿Por qué necesitaría traerlos? Itogami es alguien que se mueve mejor con sutileza en la mayoría de las ocasiones. Si dejaras a tus seres queridos en un lugar al que él pueda llegar con sus sirvientes o él mismo si es necesario, entonces usará esta oportunidad para hacerte daño y así retrasar nuestra victoria. ¿Me ayudarás a protegerlos? ¿Cómo lo haría el resto del grupo? Él asintió con la cabeza. Puede que no seas miembro de mi tribu, pero eres un aliado. Y en una alianza, la comprensión y el interés sincero son el primer paso para una cooperación adecuada. Sonreí un poco. ¿Qué tal si te muestro a los demás? Si tenemos que ser un grupo, entonces deberías conocer al resto. Él no parecía convencido, pero no me detuve allí. Yo respondo por ti. Lo entiendo, la maldición, pero tú lo dijiste. Necesitamos comprensión y confianza, eso no se puede construir sin una interacción adecuada. Su reticencia se disipó lo suficiente como para que aceptaran mi oferta y. Me llevó un tiempo, pero logré que todos lo conocieran. Y pude darme cuenta de lo mucho que significaba para Ormsted, ya que tenía una sonrisa estampada en el rostro unas horas después de haber estado de visita para la ocasión. La guerra estaba en el horizonte, pero estos pequeños momentos importaban ahora más que nunca.
Lucario, novelas ligeras. La guerra es fea. No hay nada que se pueda decir para que no sea así. La destrucción, la muerte, la sensación desagradable de que las cosas pueden ir muy mal muy rápido si los líderes cometen errores, si eres el líder y cometes errores y. Yo diría que lo que pasó contra Itogami fue más o menos eso. El colmillo tenía una última gran misión, una relativamente importante, ya que era cuestión de lograrlo o morir con la esperanza de contener la amenaza que era el falso dios humano. Orsted había reunido a sus propias tropas, y algunos soldados de los reinos Asura y Shiron se habían unido a la invasión naval del primer templo de Itogami. Todo estaba preparado para un asalto brutal, pero nadie había preparado a los atacantes en caso de que se produjera una masacre mutua. Itogami no planeaba caer. Sus sirvientes eran débiles, pero los demonios que se habían unido a su llamado formaban una formidable fuerza defensiva que aplastara a costa de varias vidas. La guerra es el infierno. Pero no estaba solo, ni cuando se estaba planeando esta invasión, ni cuando estaba haciendo el viaje a través del mar, ni cuando pisé la playa rosada mientras el chisporroteo de los hechizos mágicos y los amuletos explosivos se mezclaba con el choque de espadas y las flechas que apuntaban a los objetivos y hacía que los ruidos a mi alrededor fueran tan inquietantemente confusos. Sin vacilar en nuestros rostros, el grupo se apresuró a atravesar las numerosas defensas que habían levantado los adoradores. Los monstruos sí que nos pusieron una dura prueba, pero Orsted se llevó la peor parte. Sin duda, sin desconfianza, solo un objetivo en mente mientras todas las tropas avanzaban hacia lo que claramente era una causa justa. Poner fin a la loca conspiración de una falsa deidad. El templo en sí era enorme tanto por dentro como por fuera, lleno de vida ya que los seguidores de Itogami lo habían convertido en una fortaleza. Más demonios, más monstruos y usuarios de magia que hicieron todo lo posible para evitar que llegáramos hasta su amo, pero ninguno fue lo suficientemente bueno para lograr esa tarea. Por otra parte, lo mejor que consiguieron fue debilitarnos un poco, pero Longimus todavía estaba contenido de forma segura y lejos del alcance de nuestros enemigos. El despiadado asalto finalmente encontró una pausa cuando llegamos al centro del templo. Una gran sala de rituales con una serie de sellos. Zenith y Roxy la miraron, pero fue Elinalise quien la reconoció. Un portal al mundo del vacío. Así es como Itogami podía atravesarlo a veces, comentó el elfo sorprendido. Es donde lo encontraremos. Aquí es. Todos asintieron mientras Zenith parecía nervioso. No creo que podamos usarlo. Es demasiado limitado. Podría agotar nuestra magia. Había un poco de tensión, pero estábamos demasiado metidos en esto. Retroceder no era una opción y la vacilación solo favorecería a Itogami a largo plazo, ya que más aliados suyos vendrían en su ayuda. Hazlo. A pesar de cierta renuencia, ambas chicas hicieron lo que les dijeron y la formación se activó. Lo que nadie en el grupo había esperado era que la formación llevara a una sola persona, ya que el mundo del vacío estaba restringido a todos, excepto a mí. El gran mundo del vacío me saludó, la blancura dentro de la nada me sorprendió por un momento, pero no dejé que me engañara y bajé la guardia cuando lo sentí allí. Él estaba aquí, y Itogami estaba aquí. Rápidamente cambié mis espadas por la lanza rota, sujetándola firmemente por su mango mientras veía algo moverse rápidamente de izquierda a derecha antes de finalmente detenerse sobre el suelo y frente a mí, pero cuando se detuvo, sentí un dolor estallar en todo mi cuerpo. Los cortes estallaron con sangre cuando el asalto invisible logró atravesar mi defensa sin que me diera cuenta. Me tensé, pero mi postura no vaciló ni un momento porque sabía que si eso hubiera sucedido, habría sido mi muerte. Estoy sorprendido, tarareó Itogami, esta vez abandonando la forma de figura blanca pura y apareciendo en una entidad con cuernos completamente oscura y ojos violeta puros. Podrías haber jugado un juego más largo, pero estás tan interesado en encontrar una tumba temprana para ti. Estoy aquí para terminar con esto, reprendí rotundamente. ¿Y tú tienes miedo de eso? Lo soy. ¿De verdad crees que le tengo miedo a un John Bucharin al que no se le ha dado la oportunidad de alcanzar su máximo potencial? El diablo tarareó a su vez, pareciendo tranquilo pero tenso. Oh, John, no eres consciente de nada de lo que realmente va a suceder ahora. Hay más que este mundo en juego y. Si tengo que ser sincero, me alegro de que seas tú contra quien estoy luchando. Con cualquier otro Bucharin y las cosas habrían sido bastante terribles. ¿De qué estás hablando? Lucario, novelas ligeras. Eres una apuesta segura. Por eso Dios te eligió.
Un tipo de buen corazón, un mortal que tiene los medios para avanzar lentamente hasta convertirse en algo así como un asesino de dioses con suficiente tiempo y esfuerzo. Hay muchos ejemplos que vi a través de un atisbo de numerosas realidades y oportunidades, pero, el tuyo fue extraño. Muchos tendrían su futuro ligado a este mundo, pero tú, una anomalía, ofreciste una oportunidad de ver más. Y cuanto más veía, más horrorizado estaba de lo que podrías haber sido. Tu potencial es desconcertante, tu determinación aún peor. Se giró hacia un lado, rascándose la barbilla. Vi muchas oportunidades. Vi a un protector ordenado, un señor del caos, vi a un mago todopoderoso que fácilmente podría haberme destruido, vi una sombra inquebrantable que me devolvió la mirada a través de uno de sus compañeros, y mucho más. Se giró para mirarme. Pero tuve que trabajar con cuidado. No pude intervenir tanto como hubiera querido, pero logré frenar muchas posibilidades de que encontrarás una manera de volverte demasiado fuerte. ¿Ahora? Ahora no eres más que un pequeño héroe con poca o ninguna posibilidad de ganar. Y aún así estás dudando. Ante esto, Itogami se burló. ¿No lo ves? Solo tienes un arma destinada a matarme, pero no tienes ninguna cualidad física que te permita acercarte para derrotar a un dios como yo. Especialmente aquí, en mi mundo del vacío, donde me manifesté por completo. No eres Dios. Espeté enojado, y su sonrisa se derritió en un ceño, furioso. Se movió de nuevo, pero esta vez estaba preparado, ya que lo vi correr hacia mí y me moví para clavar la lanza en el suelo. No tenía la intención de defenderme de forma física o producir una barrera, sino, una prueba. Una que resultó exitosa, ya que Itogami se detuvo asustado ante el gesto y yo, sonreí ante esto. Estaba tratando de tomar el control de la situación, pero en el momento en que la lanza sagrada entró en esta ecuación, su confianza flaqueó. Su orgullo fue desafiado por el miedo. ¿Tú, crees que esto te permitirá ganar? Una lanza. ¿Por qué tienes miedo? Pensé que habías dicho algo sobre ser un dios, pero, ¿no tomó el Hijo de Dios esto sin dudar, sin perder la esperanza? Él no tiene nada que ver con esto. Es un títere, un muñeco de prueba para que ese tonto vea lo patética que podría haber sido su mejor creación. ¿Problemas con papá? El chillido impío que precedió a su nuevo ataque dibujó una gran sonrisa en mi rostro mientras me preparaba para la confrontación. Itogami parecía absolutamente asesino, pero no era un luchador después de que habían pasado tantos años sin tener que depender de medios físicos para vencer un problema. Pude ver su ataque y responder en consecuencia. De todos modos, yo era un luchador defensivo, lo que me facilitó la situación, ya que logré contraatacar de una manera que coincidía con las enseñanzas que aprendí durante estos años. No iba a ser una pelea llamativa, no iba a terminar con una oportunidad para su regreso. Tenía un objetivo en mente y no tenía la intención de dejar de ver esa misma visión durante toda esta batalla. La ira de Itogami lo obligó a apresurar su mano derecha hacia adelante, convirtiéndola en afiladas garras en un esfuerzo por apuñalarme, pero telegrafié la prisa y procedí a moverme al lado opuesto y luego cortar la extremidad de su cuerpo de un solo golpe. La conmoción fue inmediata cuando vi que la ira se convertía en conmoción y luego en miedo cuando llegó más dolor para el falso dios cuando sintió que la lanza lo mantenía firmemente en su lugar mientras la apuñalaba en su pecho por detrás. ¿Qué? Esto no es lo que he visto. ¿Por qué? ¿Cómo? Orgullo, dije en voz baja, haciendo que se diera la vuelta para mirarme. Siempre fuiste tú el orgulloso. Tuviste la oportunidad de ser grande, pero permitiste que tu ego te jodiera. No dijo una palabra, solo tembló mientras caía de rodillas, vacilando lentamente mientras su forma comenzaba a debilitarse y volverse menos pronunciada dentro del mundo. No es justo. Yo estaba un paso adelante, a una oportunidad de ser lo que estaba destinado a ser. El sucesor de Dios. No lo eras, murmuré rotundamente. Eras, otra creación, pero nunca un reemplazo. La lanza desapareció lentamente en un brillo dorado, formando cadenas sobre el cuerpo del diablo. Jeje, eso es muy estúpido, ¿no es así, Sal? Me iré, pero ¿será este el fin de tus problemas en este mundo? No pude articular una respuesta antes de que las cadenas quemaran el cuerpo de Itogami y desaparecieran su alma de la vista, pero tenía algo más de qué preocuparme cuando el mundo del vacío me expulsó y me trajo de vuelta al templo. Un templo que estaba empezando a derrumbarse sobre sí mismo. Lucario, novelas ligeras. John. Zenith se apresuró a ir con el resto, curando algunas de mis heridas, pero ella misma lucía agotada. Tú.
Sí, está derrotado. Tenemos que irnos ahora. No hubo respuesta a eso mientras todo el grupo salía corriendo del templo. Grandes trozos del techo comenzaron a caer y a crear obstáculos a lo largo del camino, pero logramos abrirnos paso a toda velocidad hasta la entrada y salir del peligro mientras toda la estructura finalmente se derrumbaba. La batalla había terminado y sentí alivio al saber que lo peor ya había pasado. Lo único que nos quedaba por hacer ahora era disfrutar de la paz, por el momento. Las últimas palabras de Itogami aún dejaban una pregunta abierta que debía ser resuelta a través del propio conocimiento de Elinalise sobre el tema. ¿La resurrección del dios demonio Laplace, cuándo sucederá y quién se ocupará de ella? Muchos años después. Era una tarde encantadora en Fitoa y la vida había estado bastante tranquila últimamente. Eso no quiere decir que no hubiera problemas, ya que la rara aparición de monstruos impulsó algunas incursiones para solucionar el problema, pero, la gente estaba feliz. El mundo estaba prosperando, el final de Itogami marcó el comienzo de la reconstrucción y la reconciliación. Mientras que una fracción de los seguidores de Itogami seguían rondando por todos los reinos y continentes, la mayor parte de la masa que se había quedado atrás de los adoradores se había disipado. Muchos habían quedado sujetos a los poderes de control de Itogami, y sin su presencia, eso ya no era así. Y sin grandes amenazas de las que preocuparse, nuestra gran familia finalmente pudo continuar su vida sin mayores problemas. Llegaron los niños, y llegaron aún más, pues a la primera ronda de niños pequeños le siguió una nueva. Los dolores de ser padres se manifestaron, pero nos aventuramos a esa tormenta en un frente unido. Aún así, Lumine y Aether tuvieron que partir para su exploración sin fin, pero prometieron contactarnos de vez en cuando. Un triste acontecimiento, pero que no causó más dolor. Los niños crecieron felices y con ideales que les permitieron desarrollarse. Arthur Bucarin había heredado mucho de Zenith en cuanto a apariencia, pero también una mezcla de agudeza de ella y de mí. También tenía ojos castaños que muchos me dijeron que compartían con los míos. Era inteligente, pero una pesadilla de niño antes de convertirse en un muchacho confiable cuando era un joven aventurero. Tras él estaba su hermanastra, Amareta Mare Bucarin de Doldia. Era una marimacha como su madre, pero bastante blanda con la familia. Admiraba mucho a Ghislaine y quería seguir sus pasos, en todo, menos en la ropa, para gran disgusto de Gis. Luego fue el turno de Elias Bucarin Dragonroad. Eli había adorado mucho a su segundo hijo, y Lars se alegró de conocer a su pequeño hermano, mientras que la pobre Silpiete tuvo que lidiar con un tío pequeño durante nuestras pocas visitas a lo largo de los años. Aún así, el niño semielfo ya era un amante de las chicas, ya que parecía preferir la moda y estar rodeado de ellas. Puede ser una señal de algo más, pero no tenía motivos para juzgar, ya que el niño era un encanto. Esto no se aplicaba a Rocco Rocker Bucarin Migurdia. A pesar de haber heredado gran parte de su apariencia de su madre, Rocker seguía siendo un niño problemático porque le gustaba lo único que su madre había despreciado durante mucho tiempo: el caos. No por arte de magia, sino de forma natural. Era un caótico neutral puro con sus payasadas, se mantenía limpio pero nunca se abstenía de usar trucos deshonestos para salirse con la suya. Lamentablemente para él, tenía una kriptonita en forma de la primera y única hija de Zenith, Opelia. La niña tenía mi cabello y, sin embargo, el temperamento de su madre. Por más que fuera una bromista cuando era posible, la niña tenía un poderoso sentido de la justicia que la convertía en una potencial futura heroína en lo que a mí respecta. Sin embargo, con el paso del tiempo, también pasó el tiempo de ser padres cariñosos a medida que los niños crecían hasta el punto de ser independientes. Pronto ya no eran niños, sino adultos jóvenes que ahora estaban dando sus propios pasos en el mundo. A veces hacían cosas asombrosas, a veces pedían ayuda. Fin.